estudiantes, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra clase del día de hoy en el curso de Historia Universal. Hoy vamos a continuar hablando sobre este gran acontecimiento dentro de la historia universal que trajo consigo la caída de un régimen monárquico absolutista. ¿Correcto? Régimen que había dominado toda Europa. Recordar que el régimen absolutista estaba encabezado por el rey, quien era la máxima autoridad, y en él descansaba todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. La clase pasada estuvimos hablando de la primera fase de la Revolución Francesa, denominada la etapa monárquica, donde el rey Luis XVI convoca a los Estados Generales a una Asamblea Nacional con el objetivo de debatir leyes para rescatar a Francia del grave problema económico que suscitaba en ese entonces. El tercer estado, el pueblo, solicitaba, o el estado llano, como se conoce, solicitaba una mayor representación. Entonces, ante la negativa, el tercer estado se separa de los estados generales y forma la Asamblea Nacional. Juramentan en la sala de pelotas en junio de 1789. Una vez que se separa esta Asamblea Nacional, tiene como objetivo brindar una constitución que iba a regir Francia en los próximos años. Para evitar el levantamiento de los nobles, ¿correcto?, el tercer estado asaltó la cárcel de la Bastilla, iniciándose bajo ese contexto la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789, y los días posteriores hubo una gran convulsión social en los meses posteriores. Esta Asamblea Nacional se reúne y se transforma en Asamblea Constituyente. Declara y redacta la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, recogiendo los principios de separación de poderes, derecho a la propiedad e igualdad, principios sustentados por la Ilustración. La Asamblea Constituyente proclama la Constitución en 1791. Entre otras decisiones, declara la soberanía nacional, la monarquía pasó a ser constitucional y se acabó con el absolutismo del rey. Pero ello no queda todo. Europa, ante la deposición del rey, los demás reinos europeos organizan una coalición. El objetivo de esta coalición es restaurar el poder monárquico en Francia. ¿Correcto? Entonces, en septiembre de 1792, las tropas francesas vencen al ejército europeo contrarios al triunfo de la revolución. Se termina con la monarquía y se proclama la república. Esta etapa de la Revolución Francesa es conocida como la etapa republicana. ¿Correcto? La etapa republicana. A ver. En 1791, la revolución podía considerarse terminada, porque se había implementado ya la igualdad de los ciudadanos, las libertades fundamentales de cada persona y la división de poderes. Ya no tan solo estaba centrado en el rey, sino que existía un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Había una nueva administración en el país y todas estas innovaciones se hallaban respaldadas en la Constitución. Sin embargo, hubo grietas que pusieron a prueba, que finalmente llevaron al colapso de la Nueva Francia. La Asamblea Constituyente, tras concluir la Constitución,
había desaparecido. O sea, ya no existía asamblea constituyente, ya no existía poderes, sino esta nueva constitución era quien debía de regir en Francia. Y la monarquía absolutista se convierte en una monarquía constitucional. La nueva Asamblea Legislativa o el Congreso reunió a todos los diputados de distintas tendencias, desde fuldenses, quienes querían sostener la monarquía, hasta republicanos como los cordeleros, los jacobinos y una nueva fuerza, los girondinos, lideradas por diputados procedentes del departamento de Gironda. Por eso se llamaban los girondinos. Es bajo ese contexto que nace la convención. Esta convención está dividida en tres etapas fundamentales. Primero, entre 1792 y 1793, encabezada por los girondinos, que era una facción más moderada. Después, en 1793 y 1794, la izquierda, conocida como los jacobinos o la Convención Montañesa. Ellos estaban la izquierda estaba a favor de un gobierno más radical, encabezado por Robespierre y apoyados por los sans-culottes, instauran el régimen del terror. Y la nación en 1794 y 1795, que es la Convención Termodoriana, quien es un gobierno de transición caracterizado por una burguesía más moderada. 2 días después de la batalla de Valmy, del 22 de septiembre de 1792, se reúne el nuevo gobierno, un parlamento o una convención nacional elegida por sufragio nacional o universal masculino. Este parlamento decidió proclamar la república. Y esta república estaba compuesta por 3 fuerzas. Sentados a la derecha, los girondinos, quienes buscaban la continuidad del gobierno monárquico. En los bancos de la izquierda, ubicándose en un nivel más alto, los jacobinos y cordeleros. Como estaban más alto, por eso lo llamaron la montaña. Y en el banco del centro, que ocupaba la zona más baja de la reunión, se ubicaba la llanura o el pantano, el grupo mayoritario de los termidoriana. Entonces, acá vemos ya cómo se van formando las 3 facciones: la derecha, la izquierda y el centro. La derecha, quienes querían continuar con la monarquía; la izquierda, que instalaba una república; y la de la nación, que era la facción más moderada. Pasa lo siguiente, a ver, entre 1792 y 1793, los girondinos presiden la Asamblea Nacional, dominan la Asamblea y proclaman la Francia revolucionaria. Se comprometieron a ayudar a otras naciones oprimidas, y también en estos primeros meses se decidió procesar a Luis XVI, entonces llamado ciudadano Luis Capeto, y es condenado a la ejecución por la guillotina. Luis XVI fue guillotinado en la Plaza de la Concordia. Este hecho provocó la formación de la primera coalición. Esta última decisión provocó la mayor crisis de la revolución, ya que hizo que virtualmente todos los monarcas europeos, ingleses, polacos, austriacos, se dirigieran o se levantaran contra Francia, formando una gran coalición. El objetivo de los monarcas europeos era restablecer nuevamente la monarquía francesa. Es bajo ese contexto de la guerra interna y de la coalición que el ejército adquiere o va adquiriendo una mayor importancia, y dentro de ellos un general muy importante, Napoleón Bonaparte, que en estas instancias
no es todavía un gran peligro para la Convención o para la República, pero comienza a ganar prestigio tras derrotar a las coaliciones formadas por los gobiernos de Inglaterra, Prusia, los reinos de España, Hungría, etc. Hasta el zar de Rusia estaba involucrado en esta coalición. Pronto los girondinos, una facción más moderada, que habían lanzado a Francia a la guerra, no estaban preparados para afrontarla o no querían tomar las difíciles decisiones que era necesario para ganarlas. El descontento por el gobierno de los girondinos estalla en la capital y se organiza una rebelión organizada por Jacques Hebert, aquí está Jacques Hebert, por el periodista Jacques Hebert, en junio de 1793. Obtuvieron que la convención arrestase a los principales líderes girondinos. El poder en adelante virtualmente cayó en manos de los montañeses. ¿Quiénes son los montañeses? Los jacobinos, la facción de la izquierda. Los jacobinos asumieron el poder o el control del Comité de Salvación Pública, un organismo compuesto por 9 y después por 12 representantes, diputados de la convención, y se convirtió pronto en un auténtico poder ejecutivo de la revolución. Robespierre, líder radical de los jacobinos, en apoyo con los sans-culottes, comienza una persecución política contra sus adversarios. A Robespierre se le conocía como el incorruptible. Tomaron las decisiones y comenzaron a perseguir a todos los opositores políticos. A ese régimen impuesto por Robespierre se le conoce como la época del terror, entre 1793 y 1794. Pronto aparecieron diferencias entre quienes aspiraban a radicalizar aún más la marcha. Los rabiosos, liderados por Herbert, quienes deseaban volver a la normalidad, y los indulgentes, liderados por Danton. Ambos grupos fueron aplastados por la facción centrista de Robespierre. En 1794, poco antes de que el temor de otros líderes a ser víctimas del terror diese origen a un golpe de Estado. Entonces, según el calendario de la revolución, el día 9 de Thermidor del año segundo, se puso fin al reinado de la montaña, al régimen del terror instaurado por Robespierre y sus colaboradores. Las masas urbanas de París, agotadas por el esfuerzo de la lucha e irritadas por algunas medidas del gobierno, no se movilizaron para defenderlo. ¿Qué provoca la caída? La caída de Robespierre es provocada por la guerra contra la primera coalición. ¿Cuáles son las principales obras del gobierno de Robespierre? Fue la implementación de la educación gratuita y obligatoria, fundación de la Escuela Normal de Artes y Oficios, creación del Museo de Historia del Jardín Botánico, la Biblioteca Nacional y el Museo de la Louvre en París. Reemplazó el calendario gregoriano por el calendario de la Revolución, estableciendo estaciones como el germinal, la primavera, y el mesidor, el verano. Y establecieron el sistema métrico decimal. La época termidoriana, 1794 y 1795. Tras la reacción de Thermidor, el poder retornó a la alta burguesía y los grupos que expresaban su interés. Significó la abolición de las medidas aplicadas por el régimen del terror,
Más tarde, los miembros de los clubes jacobinos fueron perseguidos por los termidorianos. A esto se le denominó el terror blanco. En el exterior, la guerra contra las coaliciones continuaba, pero eran claramente favorables a Francia. Se comenzaron a firmar tratados de paz con las provincias de España y Rusia y la aprobación de una nueva constitución claramente conservadora. En octubre de 1795 se disolvió la convención para dar paso a un nuevo sistema de gobierno denominado directorio. El directorio fue la fase más moderada y donde la burguesía conservó sus beneficios. Se aprobó una nueva constitución, la de 1795, que restableció el sufragio censitario, y este directorio tuvo que enfrentarse a tres problemas muy importantes. En primer lugar, los jacobinos que querían el establecimiento de la soberanía nacional. En segundo lugar, los monárquicos, que eran partidarios de una monarquía. Y la guerra con las potencias europeas. Entonces todavía tenía problemas que resolver. Además, estas fuertes tensiones dentro del directorio provocaba el aumento del autoritarismo, las guerras externas y el protagonismo. Ante ello, el pueblo francés solicitaba mano firme, y es por esa razón que dentro del directorio se impulsó la carrera de uno de los generales más importantes que ganó protagonismo, el joven y brillante Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se hace con el poder tras el golpe de Estado del 9 de noviembre de 1799, conocido como el 18 de Brumario. Tras el golpe de Napoleón, se pone fin a la revolución, ¿correcto? Y se empieza con una nueva etapa de Francia, conocida como el Imperio Francés. Esta nueva etapa, primero Napoleón asume el grado de cónsul y después el grado de emperador, y comienza con sus campañas de expansión de Francia por todo el mundo. Aquí tenemos un esquema. Se establece la República, se ejecuta Luis XVI, se asesina Marat, se instala el gobierno de terror de Robespierre, y los termodidianos dan un golpe de Estado a Robespierre. Establecen un nuevo sistema denominado directorio, dirigido por Barras, y se inician las campañas a Italia y a Egipto, y se da el golpe de Estado conocido como el 18 de Brumario, en donde Napoleón Bonaparte se hace del poder de Francia y se declara emperador. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Listo. No hay preguntas, entonces vamos por el quiz de la Revolución Francesa. Va a ser un quiz de 15 preguntas. Empezamos. Ahorita mando.
¿Listo? A ver.